Qué bueno que nos acompañen que es su programa Añoranzas. Y hoy pues carecemos de la presencia de don Joaquín. Esperemos que no esté enfermo ni nada de eso, pero aquí tenemos a Paco, al cual me da mucho gusto que nos haga el favor de su presencia, porque pues hay muchas cosas que tenemos que platicarles de don Jesús Romero Flores. Y hace un rato me habló por teléfono que trajéramos algo de la bibliografía que tenemos de don Jesús. Y bueno, aquí tenemos 8 libros de don Jesús. Sí, En cierto sentido, pues nos hubiera gustado que el 5 de febrero, o a mí en lo el particular, 5 de febrero. el 5 de febrero, Sí, se hubiera celebrado con bombo y platillo el centenario sí, de la Constitución, y que se celebrara pues a este constituyente que fue el último en morir de todos los constituyentes de Querétaro, y además pues un piedadense a todas luces ilustre. Ya lo verán ustedes ahorita en los libros. Paco tiene por ahí uno que se llama Corridos de la Revolución Mexicana y otro que se llama Mis 6 años en el Senado, y yo traje Una vida al servicio de México, uno de los tomos de análisis históricos de la Revolución Mexicana, el libro original de aspectos de la historia piedadense, Michoacán en la Revolución, y un libro que fue de los primeros que escribió don Jesús, y que bueno, es un libro que siempre me ha cautivado, porque habla de don Melchor Ocampo, el filósofo de la Reforma. Y bueno, aquí tenemos igual, traigo su libro de poesías. Entonces traemos 8 libros de don Jesús, de los, ahorita platicábamos con Paco porque una vez discutíamos cuántos libros habría tenido don Jesús. sí, algunos editoriales consignan por allí 64 libros, pero la mera verdad, y viendo ya el material físicamente, yo creo que estamos totalmente bajos. Sí, sí, definitivo. Es que le comentaba a Paco que don Jesús, este, pues diputado constituyente, diputado federal, senador de la República, rector de la Universidad Michoacana, director del Museo Nacional de Historia, director de la Biblioteca Guillermo Prieto, este, Iniciador de la normal. sí, iniciador de la Normal de Morelia, y bueno, recibió todos los premios, todos los honores. Entonces era un hombre al que hasta cierto punto le era fácil. A nosotros se nos ha negado la posibilidad de que nos publiquen un libro. Sí, Lo comentaba con Paco que pues casi les rogamos con el trabajo que realizamos, y bueno, por unas cuestiones u otras, desde luego los tiempos han cambiado y la visión de quienes en un momento determinado tienen la posibilidad política no tienen la voluntad a lo mejor exactamente. de este de hacer las publicaciones, pero a don Jesús no le sucedía eso. Él publicaba todos sus libros, y yo le comentaba a Paco que yo tengo conocimiento de más de 80 textos, y sabía que eran más de los 64 que se consignan normalmente, por una razón, porque mi abuelo le publicó a don Jesús inicialmente libros de versos, libros de poesías, cuando don Jesús pues ni por aquí era famoso ni nada por el estilo, no era todavía este La celebridad que la fue. celebridad que fue. Sí, porque don Jesús nació en 1885, entonces para cuando fue diputado constituyente, pues ya era un joven, Sí, exacto. ya era un joven, y antes pues estuvo en el seminario, Sí. fue seminarista. Del seminario salieron muchos que después mantenían ideas absolutamente de izquierda, pero Sí. era Bueno, hay que tomar en interesante. cuenta que en aquellos tiempos el seminario era una de las opciones que tenía el joven para salir de aquí del pueblo. Sí, definitivo. Porque Recordemos ya, a José María Cázares y Martínez, que primero se dedicó a la abogacía exacto, antes de
de la sí, carrera la eclesiástica. carrera eclesiástica, y por supuesto, ¿quién iba a pensar que iba a ser el segundo obispo de Zamora? Exactamente. De Y manera tal además, que sí. iniciador de una de las obras emblemáticas de la ciudad de Zamora, que es el Santuario Guadalupano. Exactamente. Sí, curiosamente yo les comentaba a las personas que don José María Cavadas Dávalos, que da apellido a nuestra ciudad, inició lo que es la Catedral de Zamora, pero la concluyó don José María Cázares y Martínez, e inició lo que nosotros decíamos que era la inconclusa Sí, antes, que exactamente. es el Santuario Guadalupano. Y en cambio don José María viene de Zamora, el piadense va y les construye allá, y el zamorano viene y nos Viene, sí, construye acá, ¿no? y ejemplos hay muchos. Y Bueno, ejemplos, simplemente para concluir el Santuario Guadalupano actualmente, nuestro paisano, el obispo auxiliar Carlos Suárez, fue el que lo concluyó, fíjate, sí, ¿verdad? sí, Y quién iba? zamoranos que han venido a hacer obra en la Piedad, pues tenemos a Macario Reyes, que fue el que promovió y hizo gran esfuerzo para hacer el estadio Así es, nuevo, que es el cual Macario heredó. Reyes Padilla. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, todo eso es precisamente por lo que nos gusta tanto platicar con ustedes, porque pues nos permite a nosotros recordar muchas cosas y írselas platicando para que la memoria colectiva no se pierda. Eso es lo que le da valor a las cosas. Ahora que nuestros mandatarios nos hablan de la unidad, pues no puede haber unidad si no hay unidad de pensamiento, Claro. si no hay identidad. No me No. identifico con los demás, no puedo tener unidad. Y la identidad empieza por la identidad cultural, fíjate. Sí, sí, O sea, aparte de estar tú y yo juntos, necesitamos culturalmente estar acorde y claro. tener pues el antecedente. Sí, no se puede amar lo que no se conoce. Eso Exactamente. es en definitiva. Mayor es el amor, cuanto mayor es el conocimiento. Y bueno, para esto es el programa. Pero volvemos a don Jesús. Pero Eh, fíjate, ya nomás para concluir, este programa también sirve para rescatar valores que en un momento dado pues fueron populares, pero que el tiempo los ha pues perdido, ¿verdad? Propiamente. Y por ejemplo, aquí en este de Corridos de la Revolución, pues rescatamos a otro piadense que fue Macario Romero. sí, ahora pensemos que Macario Romero era pariente de don Jesús. Exactamente, por Era los pariente de Romero. don Jesús Sí. Romero. Y, Este, y él fue uno de los piadenses que estuvieron en el conflicto de Cristero, el primer conflicto cristero que se dio por allá en 1870. sí, Después de la intervención francesa, vino el conflicto cristero de Lerdo y demás, y por allí fue y Macario el es que muy estuvo. importante el comentario que hace Paco por una razón. Alguien comentó por ahí, yo se los he dicho muchas veces, y ya no quiero repetir su nombre porque quisiera no haberlo conocido y no acordarme nunca de él, aunque haya dirigido los destinos culturales del municipio. Decía que en La Piedad éramos tibios y además no había nada, no figurábamos en nada. Bueno, en La Piedad tenemos obispos, 3, gobernadores, Cuatro, 4, exactamente. Científicos, literatos, más de 100, músicos, y desde luego también tenemos gente como Macario Romero, que era un héroe de leyenda. Sí, Macario exactamente. Romero, era un héroe de leyenda. Sí, De todo hay en La Piedad. Definitivamente la riqueza cultural piedadense es algo de lo que todos deberíamos sentirnos totalmente orgullosos. Pero vamos pues ahora sí ya sí, con, entramos en con, tema con el con don profesor Romero Jesús. Flores. Y yo estaba leyendo lo que decía Gómez Rogil acerca de, José ya lo Gómez Rogil. perdí, ya no sé dónde Y lo dejé. Rogil, sí sabes, ¿verdad? Era Rodríguez Gil. Sí, José Nomás Gómez, hizo una apócope, o sea, disminuyó su Rodríguez y puso Ro Gil.
Rodríguez Gil. Exactamente. Sí, mm, Gómez Rogil fue alumno de don Jesús Romero Flores. Sí, exactamente. Lo conoció perfectamente bien. Y después don José Gómez Rogil fue profesor universitario durante muchas épocas. Y don José Gómez Rogil, de la familia de José Gómez Rogil, pues está nada más ni nada menos que nuestro amigo Héctor Mercado. Exactamente, porque la esposa de Gómez Rogil se apellidaba Mercado, ¿Sí? ¿verdad? De la Entonces familia era Mercado tía, que todos pues, conocemos. tía de Héctor. Tía de Héctor. Sí, que Exactamente. actualmente es magistrado de la Suprema Corte de Justicia Así y es. uno de los hombres brillantes de la actualidad piedadense. Así es. Bueno, enseguida continúo con eso, pero hay una nota muy pequeñita que me parece importante. Uno de los mejores escritores michoacanos se llamó Alfredo Maillefert y escribió acerca, y esto es para nosotros del Consejo de la Crónica, Sí. lo que es un cronista, don Jesús Romero Flores, y llama a su artículo un cronista. Oigan ustedes la belleza con la que escribe Alfredo Maillefert. Dice, como en los tiempos en que don Vasco de Quiroga iba por los montes azules en su mulita blanca, y en la muy noble ciudad de Valladolid se construía la esbeltísima catedral y se iban poniendo las recias piedras del acueducto, en los actuales años Michoacán ha contado con su cronista. No ha sido este cronista como los de entonces, un fraile de ancho cerquillo franciscano y burdo hábito de estameña, de los que escribían en los silenciosos conventos, en una celdita enjalbegada de cal blanca, aunque también se educó en un seminario y ha ido haciendo casi toda su obra en los mismos, aunque hogaño, ya destartalados y secularizados edificios. Está hablando de Morelia. Decimos Jesús Romero Flores y le vemos siempre entre gruesos infolios, el cigarro en la boca, escribiendo, o en lo alto de una escalerilla, subiendo y bajando polvosos, amarillentos legajos. Desde una redonda ventanita alta entra el sol en el abovedado recinto, en una ancha franja oblicua. Maestro en toda erudición michoacana, podría decirse de Jesús Romero Flores, aplicándole con leve alteración una frase del ilustre Menéndez y Pelayo a nuestro Icazbalceta. Don Joaquín García Icazbalceta, uno de los grandes polígrafos mexicanos, decía don Menéndez, el maestro Menéndez y Pelayo, decía que Icazbalceta era eso, maestro de toda erudición, y pues sería maestro de toda erudición michoacana. En efecto, su pluma ha andado por el paisaje histórico michoacano tiempos y leguas incansablemente. No hay personaje de aquellos que no haya él seguido entusiasta, desde los que pasan caracoleando en sus caballos como Morelos, entre el humo de los arcabuces, hasta los que en los congresos leen sus discursos con el ademán ya estatutario con que luego los hemos de encontrar en los jardines, en que bisbisea una pila de piedra y aroma el huele de noche. Claro que se puede diferir de sus apreciaciones, pero la pluma de Romero Flores ha caminado leguas y leguas por las cuartillas blancas como los pies de aquellos santos y andariegos frailes cronistas. ¿Cómo ves lo que dice don Alfredo Maillefert? Perfectamente ilustrativo para la semblanza del De maestro. don Jesús. Sí, claro. Sí, y cuando por ahí encuentro personas como nosotros, que somos del Populi, Popoli. que no somos pues eruditos ni nada por el estilo, pues, y oigo que denigran la figura del maestro, realmente quisiera preguntarles, oye, ¿y has leído algo del Exactamente, maestro Romero fíjate que Flores? mucha gente se ha dado a la tarea de hablar del profesor Romero Flores,
pero no ha leído su Nada. obra exactamente. No, Nada, ¿eh? nada. No, y simplemente habría que pensar quién ha tenido la paciencia para leer los más de 80 libros. Póngale usted un promedio, hay libros voluminosos totalmente, pero vamos a ponerle 300 páginas. Sí, exactamente. Entonces yo quisiera saber quién ha leído las 2 o 3 mil cuartillas que No, no, escribiera no, don no. Jesús. No, pero Además de fíjate analizarlas y... que yo sí me he dado la tarea de leerlo, ¿eh? No, sí, O sea, las obras que yo tengo, sí las he leído. no, sí, yo también he leído los libros que tengo de don Jesús, pero me refiero a quienes en un momento externan una opinión en contra de todas estas opiniones de quienes en un momento determinado, como les decía, 64 autores que hablan maravillas de don Jesús, y entre ellas las plumas más famosas de México. Eh, Entonces, yo sí hubiera esperado toda una celebración. Sí, sí, era digno de mejor suerte esta fecha, ¿eh? Sí, sí, sí. Así, no solamente un acto cívico. Por cierto, no me invitaron, ¿tú fuiste al acto No, cívico? no fui requerido. No fuimos requeridos para el acto cívico, Sí, aun pero cuando es obligación de uno asistir, ¿eh? O sea, como aparte, sí, sí, parte sí, del sí. Consejo de la Pero, Crónica. pero sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero habíamos convenido en tener la atención de decir Sí, claro, que claro, claro. sí, porque a veces no sabemos si con dice el padre Carrillo que cambiar las fechas puede ser un traslado de la tradición, pero que más bien es un traspié. Un traspié de la tradición, dice. Sí, sí, pues no es trasladarla, ¿cómo voy a cambiar las fechas, no? Sí, Sin embargo, ahora es muy dado la situación de cambio las fechas, no importa. sí, sí. Así con la... Siempre no celebramos ese día. Yo le comentaba a mis alumnos que estudian carreras educativas que ignoraba por qué muchos de las nuevas generaciones dicen que no pueden un sábado o un domingo trabajar porque ¿cómo? Es lo que le dedican a la familia. Y yo les comentaba que conozco docentes que se van a jugar fútbol, Sí, juegan a las 8 de la mañana y luego se juntan con sus amigos y regresan en ciertas condiciones no no aptas a aptas. las 11 de la noche. Exactamente. Pero si hay una situación cultural o deportiva que no sea la cáscara, pues es difícil. Sí, sí, definitivo. Y bueno, por las razones que sean, eso es lo que dice Alfredo Mayefert, pero Quizás sí, en este comentario, Javier, faltó un poco la conjunción de intereses, ¿no? O sea, había mucha gente que tenía algo que mostrar del profesor y si nos hubiéramos juntado todos, a lo mejor hubiéramos hecho algo bonito, ¿no? sí, y bueno, interpreto las palabras de Paco. Paco tiene fotografías, ya les mostró algunas de estas fotografías en el programa pasado, y tenemos pues la mayor parte de los libros de don Jesús. Se hubiera podido hacer una excelente exhibición, este, se hubiera podido hacer pues una verdadera evaluación de la labor que tuvo Sí, don Jesús. Este, en la mañana pasaron un programa en la televisión acerca de algo que a mí me pareció sorprendente. Yo conozco y Paco también una foto en que están todos los constituyentes. sí, exactamente. Sin embargo, el comentario es que no es una foto, sino es un video y es un paneo. Ah, Y luego lo imprimieron donde quedó, pero a la hora que pasan el paneo, Francisco José Mujica se mueve de su asiento. ah, Entonces, descubrieron, desde luego, en la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, que, por cierto, imagínense ustedes, de todo esto de la Constitución, se alcanzó a juntar un video de 20 minutos. fíjate. Que uno, visto desde un punto de vista, 20 minutos, desde el otro punto de vista,
Sí. 20 minutos, ¿no? Dependiendo la perspectiva desde la que se vea. Pero desde luego son documentos importantísimos porque estos documentos nos permiten entender mejor qué fue lo que sucedió. Fíjate que te voy a comentar algo, Javier. Yo me di a la tarea del viernes pasar ahí por la casa del profesor Romero Flores, porque sabía que iban a poner por allí una Una placa. una placa. Y entonces, al momento de pasar, estaba personal de la presidencia, Poniendo la placa. no, fíjate, quitando parte ¿cómo se dice? Raspando pues la pared, que estaba en muy malas condiciones, o sea, la Sí, casa sí. del profesor estaba totalmente. En ese momento salió la persona que está viviendo ahí, en la casa que fue donde nació el profesor, y sorprendido, así como diciendo, ¿qué está pasando? Entonces, sí faltó algo de publicidad, de conjunción de esfuerzos, algunas cosillas que hubieran podido haber hecho más, pues más brillante, ¿no? La celebración. Sí, el año pasado, a finales Y del no año supe pasado, exactamente porque yo me imagino que que sí, era para ponerla. sí, El problema es que a veces sí te sorprenden las cosas. Ahora que pusieron en la esquina donde yo vivo un poste de esos muy altos para poner las cámaras, un día en la mañana oímos que estaban ahí destruyendo la banqueta y preguntamos qué pasaba. Nada, pues vamos a poner un poste. Bueno, pero cuando menos la atención de tocar y decir, oiga, me mandaron a poner el poste. Y ahí está los montones de tierra y abierto sí. y nadie va Y, y nadie nos dijo. y no pusieron el poste. No, sí, el poste sí, pero para la tierra o no sé qué iban a hacer, hicieron otros hoyos y los dejaron ahí y dejaron toda la basura. Ah, perfecto. Sí, Pues para quitarnos el mal humor, mejor vámonos a un comercial. exacto, dámonos un comercial y adelante. Bueno, y con el objeto de luego poder entrar, Paco trae el corrido de Macario Romero y yo traigo el libro de poesías y habría que dedicarle un rato. Pero hay una pequeña biografía del profesor Jesús Romero Flores y le escribe nada más ni nada menos que don Pascual Ortiz Rubio, el que fuera presidente de la República Exactamente, y gobernador de Michoacán. y gobernador de Michoacán. Se estaba en Sonora el primer jefe. Nos imponía cariño y respeto, pero reprochaba a los diputados renovadores que hubiesen aceptado la renuncia del mártir Madero. Trabajo nos costó a algunos renovadores perdón, que nos incorporáramos al constitucionalismo, convencerlo de que muchos de nosotros no firmamos aquella aceptación. Otros protestaron a tiempo y los más lo hicieron creyendo salvar con este acto la vida del presidente. Al llegar a México en 1914, el primer jefe y los que le seguíamos me pidieron algunos compañeros de cámara que llevara con el respetable varón de Cuatro Ciénegas, como lo hice, y fueron bien recibidos, y hasta formaron aquel glorioso grupo colaborador del proyecto de constitución, inspirado por el jefe, a saber, Luis Manuel Rojas, Félix F. Palavicini, José Natividad Macías y Gersaín Ugarte. Y así nació la Constitución de 1917, alma, espíritu y esencia de las aspiraciones populares, y descolló entre otros muchos, por sus avanzados principios y por su amor al pueblo, Jesús Romero Flores, profesor, poeta, historiador y luchador incansable por el bien de su pueblo. Dato curioso, los radicales michoacanos que más se distinguieron en la gesta de Querétaro procedían de seminarios católicos: Francisco José Mújica, José Álvarez de la Cadena, Jesús Romero Flores. ¿Acaso no frecuentaron las oscuras aulas nuestro gran don Benito Juárez y otros próceres de la Reforma?
Pueblo, como otro Job lloras tus males en los míseros lindes de la vida, en vez de instruirte y reclamar iguales derechos para tu alma redimida. En esta cuarteta popular, instrucción del pueblo, redención del pueblo, y a esto ha consagrado su vida. A los 20 años de edad se recibe en el Colegio de San Nicolás de Morelia de profesor de instrucción pública en 1905. La Escuela Superior de la Piedad de Cabadás lo tuvo como su director, pagando así tributo a la ciudad que lo vio nacer el 28 de abril del año de 1885. Fue director de Educación Pública en Michoacán y rector de la universidad. De los más fecundos e inspirados escritores michoacanos del presente siglo es el profesor Romero Flores, díganlo sus obras, Vasco de Quiroga, premiada en los Juegos Florales del año de 1911, Historia de la ciudad de Morelia, Historia de Michoacán, Historia de la civilización mexicana, Michoacán histórico y legendario, Iconografía colonial, Análisis históricos de la Revolución Mexicana, Apuntes para una bibliografía geográfica e histórica de Michoacán, Corridos de la Revolución Mexicana, Tacámbaro en acción y en sentimiento. Obras didácticas de lectura, historia y geografía para niños, multitud de artículos en los periódicos. Ha publicado además una biografía de don Melchor Ocampo y otros muchos libros, habiendo participado brillantemente en diversos congresos científicos. Bueno, yo creo que esta nota biográfica hecha por un expresidente de la República, que además vivió toda la problemática, es más que claro el valor de don Jesús. Sí, exacto. Estaba recordando en el análisis histórico de Michoacán, por ejemplo, ahí hace mención en una de las partes de la historia de un atentado que sufrió el obispo Cázares y Martínez, que él era muy radical, Cázares y Martínez. Sí, y por ahora ahí, que pues tuvo varias veces que quisieron darle... Al menos un par de veces. Sí, fácil. Bueno, debo decirles que está en curso el proceso de canonización de José María Cázares y Martínez. Por cierto, uno de los encargados del trabajo de recopilación de documentos y otras cosas es nada más ni nada menos que el historiador, uno de los historiadores más importantes de raíces piedadenses, que es don Carlos Cerrejón Pereira. Sí, exacto. Él es uno Él de es los zamorano, encargados. ¿verdad? ¿Cómo? Carlos Cerrejón es zamorano, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, es zamorano. Y el asunto está que de una forma o de la otra, esto que dice Paco, pues es uno de los datos que se pueden recuperar de las muchísimas obras de don Jesús. Exactamente, y habrá que, dentro del carácter de Cázares y Martínez, pues fíjate que inhabilitó durante 8 años para el ejercicio eclesiástico a Rafael Guízar y Valencia cuando estuvo en Zamora, Guízar y Valencia. Sí, hubo dos conflictos, el del padre Plancarte y el del Rafael Guízar y Valencia. Sí, y Guízar y Valencia pasó a ser, después de estar en Cuba, pasó como quinto obispo de Veracruz y creó un obispado en Papantla, y de ahí fue el primer obispo, se me fue el nombre. El señor Alcaraz. Nombre, el que hizo la colonia. Ah, no, sí, Nicolás de Papantla, Corona. Ese don Nicolás Corona. Nicolás Corona. Sí. Disculpa el lapsus. No, lo que pasa es que entre tanto dato, Sí. es a veces imposible retener tanto nombre, fecha y la cronología de lo que va sucediendo, pero lo importante es eso. Y yo sí quisiera darle paso a que Paco nos lea pues mira, como no lo veo muy bien, no ¿Lo sé leo yo? si nos haces favor, A ver Javier. si me lo buscas, sin tanto. Sí. Hay una parte
de las poesías de Jesús Romero Flores, que tiene mucho que ver con La Piedad, Michoacán, y nos retrata, bueno, ya está el corrido de Macario Romero, es de 1879. Dice: salió Macario Romero del pueblo de La Piedad, no quiso estar con sus padres por andar en libertad. Decía Macario Romero: ahora nos vemos, Jesús, ahora nos vamos, Jesús, la Virgen nos favorezca, mi señora de la luz. Le decía su general en la puerta del cuartel: Macario, te han de matar por esa ingrata mujer. Decía Macario Romero, parándose en los estribos: señor, si no me hacen nada, si todos son mis amigos. Decía Macario Romero al general Abraham Plata: concédame una licencia para ir a ver a mi chata. Le respondió el general: sin mi licencia no vas, pero si tú quieres ir, en tu salud lo hallarás. Decía don Ignacio Llamas: Jesús, ¿qué plan le pondremos? Le pondremos un buen baile, la pistola le escondemos. Decía don Vicente Llamas: al cabo no trae despacho. Dijo don Jesús Aceves: ahora lo mato borracho. Ese don Jesús Aceves se mostró muy asesino, pero no lo iba a matar si estaba ahogado de vino. Lloraba su pobre madre cuando le llegó el aviso que ese don Jesús Aceves le había fusilado a su hijo. Decía doña Jesucita: papá, yo mucho lo quiero, ahora sí quedaron bien, ya mataron a Romero. A 29 de junio, día de San Pedro, por cierto, a las 2 de la mañana, don Macario ha sido muerto. Le dieron los 6 balazos, se los dieron de a montón. Puso el parte don Vicente que había matado a un ladrón. Decía Macario Romero: ya me van a sepultar, ahí queda Pepe, mi hermano, es el que me ha de vengar. Ya con esta me despido, devisando para el cerro, aquí se acaban cantando los versitos de Romero. Sí, exactamente. Ahí hace mención de este señor Llamas, que era, dueños de una ranchería que se llama San Felipe el Chilarillo, Así es. ¿verdad? Que de ahí se desprende gran cantidad de los Llamas que después vivieron aquí en La Piedad. Exactamente. Entre ellos don Pepe Sotelo, Sí. Pepe Sotelo Llamas, Pepe que Sotelo es Llamas. un empresario muy exitoso aquí de La Piedad, ¿verdad? Sí, y bueno, no creo que nos sobre mucho tiempo. ¿Cuánto nos queda? Sí, todavía tenemos. Bueno, hay unos paisajes piedadenses que siempre me han gustado, y estos paisajes son en donde ustedes pueden ver la calidad de poeta que era don Jesús. Dice: el río Lerma, un río del que no nos sobra nada. Sí. Manso y garrulador, tranquilo y grave, de mi ciudad natal besas la falda, reclinado en tu lecho de esmeralda y enamorado del cantar del ave. Ligero esquife y no pesada nave, se desliza fugaz sobre tu espalda, cual si fuera polícroma esmeralda que arrastrara la onda dulce y grave. Se retrata en tu linfa el níveo templo que fe sincera levantó a María, y que, extasiado con amor contemplo, y recorta tus aguas la arquería del puente de Cavadas, que es ejemplo de constancia, firmeza y gallardía. Así le cantaba al río. Perfecto. Pero el que más me gusta es el que sigue, es el puente de Cavadas. Dice: no envidiamos los hijos de este pueblo los puentes que cabalgan sobre el Sena, ni los viaductos de belleza plena que se ostentan de Roma bajo el cielo. No hay que expandir de nuestra mente el vuelo, buscando otra belleza más serena. Aquí está nuestro puente con su almena, que satisface todo nuestro anhelo. Lo trazó el gran filántropo Cavadas, que fue honra y prestigio de la ciencia, con líneas por el arte entrelazadas. Sandoval le dio forma y consistencia, y el pueblo a sus figuras veneradas hoy tributa su amor y reverencia. Perfecto. Dice
perdón, dicen varios de los críticos de literatura que un verdadero poeta no puede dejar de saber escribir un soneto. Sí. ¿Y por qué un soneto? Estos son sonetos. ¿Por qué un soneto? Porque hay quien me dice, no, es que eso está pasado de moda. Yo escribo verso libre, sin métrica, ni rima, ni nada, nada más lo hago pedacitos y ya es un verso, ¿Qué es lo que hace la mayoría? que es lo que hace la mayoría, pero no es así. Don José Gómez Rogil, entre todos esos a los que menciono, dice que para poder aprender la técnica, efectivamente en un poema lo importante es el ritmo, y puede no tener ni métrica y puede no tener rima, pero tiene que tener ritmo, y el ritmo tiene que ser el ritmo que manda la poética, la regla de la poética. Entonces, el que quiere aprender a hacer versos, ocupa aprender a hacer sonetos. Sí, exacto. Y todos nuestros grandes poetas, Gómez Rogil, doña Josefina, don Vicente, don José Gómez Rogil, don Mariano Silva de Cebes, todos sabían hacer sonetos. Sí, pero era otra la época y otros los pensamientos de la gente y de los piadenses. Sí, pero es en definitiva, oíamos el otro día música, pues, de la época clásica, de la música Bach, por ejemplo, Brahms, etcétera. Y ahí podemos tener la idea clara de que hay una prueba irrefutable de la calidad, se llama tiempo. Sí, Si pasa el tiempo y subsiste, es de calidad. Si no, pues pronto se acaba. Y en lo que Paco busca, lo que está buscando, en la piedad todo se pierde, y una de las cosas que se perdió fue el camuchín, y otro de los poemas de Don Jesús habla del camuchín de las peñas. Oiga nomás qué belleza, es otro soneto. Hay hacia el sur de mi nativo suelo un árbol corpulento y majestuoso, que su ramaje extiende generoso, brindando sombra y bienhechor consuelo. Árbol amigo en el placer y el duelo, agrupa todo su ramaje umbroso, por igual al insecto bullicioso que a las aves que vuelan por el cielo. Versos de amor la juventud entona, y con sus ramas forma una corona al modular una canción hermosa. Yo no pido coronas a mi frente, quiero de su madera humildemente una modesta cruz para mi fosa. Y la había leído precisamente Paco en el programa anterior para señalarlos que era el, la, la última voluntad de Don Jesús. Finalmente hay otro soneto que se llama El Salto. También solamente en tiempo de lluvias pues podemos disfrutar, y no como debiera, de ese magnífico lugar. Sí. Dice, de un áspero cantil, allí en el monte, salta rugiendo turbulento el río, así como en oscuro desvarío salta en la selva bramador bisonte, y al lanzarse con furia de Aqueronte, coronado de espuma al vacío, una nube y un iris de rocío se forma sobre el límpido horizonte. Salto querido de mi hermosa tierra, el alma te adivina estremecida, como estruendo y fragor que el alma aterra. Eres imagen fiel de nuestra vida, abajo lucha y sufrimiento y guerra, y arriba un iris que a la paz convida. Sí, estaba buscando dos corridos que fueron materia de una celebración que no se hizo. Esto es porque en el año 2014 se cumplieron 100 años de una batalla que tuvieron los piadenses, que tú ilustraste en hace 3, 4 programas. Así es. Sí, la batalla de la Loma o San Antonio de Aceves, se cumplieron exactamente 100 años de esa batalla, en el 2014. En el mismo 2014 se cumplieron 100 años de la entrada del ejército carrancista a La Piedad. Exactamente, fue cuando desapareció
la estatua al Sagrado Corazón de Jesús, y los invito a que ahí en la calle, Brasil, es la que pues sí, es la calle Brasil, en la esquina de Brasil y que es la otra, Sí, no, no la ubico. bueno, donde está la Casa de los Portales, de todo el mundo es conocida, que era Bueno, la casa la de casa de don, los portales de era don la Nicolás. casa de Nicolás Corona. Sí, era la O casa de don Nicolás sea, Corona. mucha gente no sabe exactamente que esa casa fue donde vivió Nicolás Corona. Sí, lo Poco que, tiempo, pero ahí vivió. sí, pero era precisamente porque se estaba construyendo la colonia obrera, La colonia obrera, que que ahora fue conocemos el como primer las colonias. asentamiento de tipo popular aquí en La En La Piedad, Piedad, exactamente. con cierta organización. Sí, compraron el terreno y luego entre todos hacían una casa, la Sí, rifaban fíjate, o sea, toda la gente, todos los que participaban allí, participaban en hacerle, se rifaba y le hacían la casa al que iba al que le iba saliendo. tocando. Exactamente. Este comentario que te estoy haciendo es porque en este año también tenemos dos celebraciones, o teníamos dos celebraciones. La primera eran los 100 años de la Constitución de 1917 y el homenaje al profesor Romero Flores. Y el otro que viene es el aniversario de la fecha donde pretendió entrar Inés Chávez García La Piedad y no lo logró. O sea, la Sí, defensa civil. y ahí tendremos forzosa y necesariamente que hablar de la defensa civil de la Piedad. Exactamente, por eso es Entonces, la importancia. claro, y sí quiero comprometer a Paco Gracias. que para ese programa al menos, pues nos acompañe. Dice saludos desde Florida para mi papá Joaquín. Muchas felicidades por su programa. Saludos Sí. para todo el elenco de parte de Javier Zárate y familia. Le agradecemos mucho y le pasamos el saludo a don Joaquín y esperamos que haya sido porque hoy es día de asueto. Sí, a lo mejor. Se fue de fiesta. Sí, exacto. Sí. Don Joaquín se anda de parranda, lo mandamos saludar y espero que Bueno, pero ojalá que eso que estamos hablando sea. sea verdad. No, sí, sí, por supuesto. No, una o dos veces ha tenido alguna molestita por ahí y desde luego es difícil, trasladarse y todo. Sí, sí, sí. Pero bueno, esperemos que no sea nada de Nada de cuidado cuidado. y continuemos con lo mismo. Entonces, fíjense que a mí sí me gustaría insistir sobre la calidad, porque este libro, que desde luego yo lo tengo en copias, se llama Poesías y reúne la mayor parte de los poemas de don Jesús, que un día, déjenme ver si tiene la fecha, ya es un libro de Costa Amic y, y ojalá que tenga aquí la fecha. En 1978 reunió las poesías. Sí. Pero él realmente, lo primero que escribe fue Celajes. Sí. Fue Celajes y un libro de poesía. Don Jesús era narrador, cronista, poeta, historiador, pero cuando hace crónica la hace de una manera tan agradable, como a veces dice don Alberto Carrillo, tan sabrosa, como decía don Manuel Ayala Tejeda, lo sabroso de la crónica. Hemos tenido grandes gentes y entre esos cronistas pues está don Jesús. Sí, definitivo. Está don Jesús Romero Flores. Aun Independientemente, cuando don Jesús, fíjate que curiosamente de La Piedad solo hizo este libro. sí, aspectos de la historia Sí, piedense. es el único libro que hizo de La Piedad, corregido y aumentado en el otro de La Piedad de sí, Cabada. La Piedad de Cabada, sí. Sí, lo que pasa es que el libro, Aspectos de la Historia Piedense, Quiere decir también, te sí, interrumpo, que la gente aquí, pues con un libro pasa a la posteridad, ¿eh? Por ejemplo, Esquivel Vargas, pues hizo el Félix del Amor y con ese. sí, pero pensemos en la piedad. Una vez tú comentabas, Paco, que de la piedad todo está escrito. Bueno, esta es una manera de decir, Sí. y sí entiendo a qué te refieres. Se refiere a que realmente pocos pueblos han tenido la fortuna de tener tanto, pero tanto,
tanto escritor que nos deje la historia de la piedad. José Guadalupe Romero, él no era piedadense pues, pero sí, desde aquellos entonces. Luego, don Edmundo M. Flores. Sí, piedadense. Sí, piedadense, ya de los piedadenses, don Edmundo M. Flores. Después de don Edmundo M. Flores, mi abuelo hizo la primera monografía, tú tienes la monografía, sí, de 1930. De 1930. El álbum guadalupano del padre López de la Fuente de 1931. Desde luego antes, el Fénix del Amor, eso que es el primero. Es el primero. Pero solamente ahí llevamos 5 libros. De historia. De historia. Exactamente, pero después viene... Y si alguien ve el original del álbum guadalupano, va a encontrarse con una obra completísima. Sí, completísima. Y además... El original. El original. Además, todos estos libros estaban editados en la imprenta de mi abuelo, imprenta editorial La Prensa. Desde en 1920 que don Edmundo publicó su libro Páginas del Terruño, ya la imprenta La Prensa era la que publicaba todos los libros y revistas. Sí, una empresa exitosa, ¿eh? Exitosa, sí, fueron... Porque ahí se maquilaba todo. Fueron 70 años. Sí. Y continúa pues en manos de mi madre, pero de todas maneras, como Paco comenta, pues han cambiado los tiempos. Sí. Y a ver, porque ahora sí, yo creo que se nos está acabando. Bueno, resaltar 2 cositas muy sencillas. El municipio de Pénjamo también tenía su constituyente y el día de ayer le hizo su homenaje. Nomás no podemos localizar el nombre. Bueno, pero lo localizamos. Bueno, pues sí, le agradecemos. Y otra, también le hicieron un homenaje al cronista de Pénjamo, que es Arturo Castillo. Así es. Bueno, acá no nos hacen homenajes, sí, con que nos publiquen las cosas, no nos digan gracias. Para hacerte lo invitamos uno, el próximo lunes, licenciado. 7 de la noche, vía plataforma. Este es su programa, Añoranzas. Le agradezco mucho a Paco.